Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos da gusto saludarlos. Hoy vamos a terminar de leer la epístola de Santiago. Vamos a empezar en el capítulo 5, versículo 16 y después vamos a terminar. Este versículo dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Está hablando, como podemos ver, de la enfermedad. Sabemos que la enfermedad permite que los cristianos crezcan en su fe. Por un lado, el cristiano puede expresar su fe cuando está enfermo, como lo vimos en la reflexión anterior. Pero además, el cristiano puede arrepentirse de pecados de los que no se ha arrepentido precisamente cuando entra en un proceso de enfermedad. En este texto es lo que estamos leyendo. Santiago está enfocándose no solo a la enfermedad, sino al arrepentimiento y a la confesión de pecados para que el cristiano que está en este proceso pueda ser sanado. Por eso escribe: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay veces que somos duros para arrepentirnos. Ni siquiera podemos percibir lo que hacemos mal. Entonces hay casos que Dios permite la enfermedad para ayudarnos a arrepentirnos y a reconciliarnos. Y esto es lo que habla este texto: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Recordamos lo que Santiago también escribió 2 capítulos antes, en el capítulo 3, versículo 2. Él dijo: porque todos, y aquí debemos vernos a todos los creyentes, todos los cristianos en este círculo, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos. La ofensa está presente en nosotros mientras somos perfeccionados. Pero a veces no somos conscientes de nuestras ofensas. No somos conscientes de nuestra altivez, de nuestra dureza, de nuestros menosprecios, de nuestra falta de atención, de nuestros juicios injustos, de nuestra falta de amor, de misericordia, de paciencia, de comprensión. Somos duros. A veces somos arrogantes. Somos ciegos ante las ofensas que cometemos. Entonces Dios permite la enfermedad como un trato personal de Él con nosotros para ayudarnos a examinarnos y arrepentirnos. Hay enfermedades cuya causa es natural, que no tienen su origen en algún pecado particular. Pero el texto que estamos viendo hoy, Santiago 5:16, no habla de esas enfermedades que son causadas naturalmente, sino que habla de aquellas que Dios permite para guiarnos al arrepentimiento y para enseñarnos lo que es el temor de Dios. Vale la pena que hagamos aquí una aclaración. Debemos tener cuidado en no juzgar a los hermanos que están enfermos. No podemos sugerirles que están en pecado. En todo caso, podemos leer Santiago 5, 14 al 16 y orar con ellos, pero no podemos juzgarlos o acusarlos para que no pequemos como pecaron los amigos de Job, porque ellos, recordemos que juzgaban a Job. Injustamente le sugerían que su enfermedad era por su pecado. Pero no es el caso nuestro porque no conocemos las razones de la enfermedad. En la enfermedad que guía al arrepentimiento o que Dios usa para guiar al cristiano al arrepentimiento, es precisamente Dios el que está teniendo un trato personal con el enfermo y es Él quien lo redarguye, es decir, quien le hace entender sus pecados. No es necesario que nosotros sugiramos nada. Cuando Dios trata con alguien por medio de alguna enfermedad, es Él quien tiene ese trato directo con el hermano. Entonces, en esos casos, el cristiano que padece la enfermedad examina su propio corazón y confiesa su pecado. Por esto Santiago
En este texto habla de confesión de pecados y no de acusación. Confesaos, dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. El Salmo 32 nos da un ejemplo de lo que es una enfermedad causada por el pecado. En ese salmo es David quien pasa por ese proceso. Y David mismo identifica que la razón por la cual él no puede sanar es que tiene un pecado no confesado. El Salmo 32, 3 al 5 dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esa expresión mientras callé se refiere a que no confiesa su pecado ante Dios. ¿Y cuál fue cuál fue el efecto de ese callar? Dice que se envejecieron sus huesos en su gemir todo el día. Esa es la enfermedad física. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Aquí reconoce David un trato de Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Esa es la resolución de David al entender el trato de Dios. Y dice, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Al igual que Santiago, aquí vemos una enfermedad que no es causada naturalmente, sino que tiene su origen en un trato de Dios por causa del pecado. También en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la lepra era una enfermedad común y además era contagiosa, y muchas instrucciones de la ley de Moisés eran para evitar el contagio de la enfermedad. Pero hubo casos en que la lepra vino por causa del pecado. Cuando Aarón y María hablaron con Moisés, con su hermano, no hablaron con Moisés, hablaron contra Moisés. La Biblia dice lo que sucedió. Dios trató con ellos. Esto está en Números 12:10. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que ella estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Locamente hemos actuado, es decir, no actuamos con prudencia. Excedimos límites en hablar contra ti. Y entonces dice Aarón, hemos pecado. Y en ese caso Aarón y María pudieron identificar que la lepra había venido por un pecado. No fue necesario que Moisés los acusara. ¿Por qué? Porque ellos mismos vieron que Dios estaba tratando con ellos. ¿Qué hizo Moisés cuando Aarón y María confesaron su pecado? Moisés hizo lo que enseña Santiago, oró por ellos. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Jehová, que los sanes ahora. Esta es una oración ferviente, una oración de petición, una oración en un momento de un trato con Dios a través de la enfermedad, en donde hay una confesión de pecados. Dios contestó y Dios sanó a María. Le dijo que iba a estar fuera del campamento 7 días y que después sería sanada y sería congregada con el pueblo. Cuando Dios trata por medio de la enfermedad con el pecado de los creyentes, el resultado es el temor de Dios. El creyente crece en el temor de Dios. Si antes actuaba alocadamente, no se preocupaba y pensaba que no pasaba nada si él ofendía, cuando Dios trata de esta manera con el creyente deja de actuar alocadamente o locamente, como dice la Escritura, y comienza a actuar prudentemente porque tiene temor de Dios. El creyente aprende la reverencia ante Dios y el entendimiento de su santidad. El cristiano aprende que hay líneas que no se deben cruzar. A veces, aunque somos cristianos, cruzamos esos límites prudentes y pecamos. Entonces Dios nos enseña a no cruzar de manera sin prudencia
esos límites. Y una forma que Dios usa para enseñarnos esto es mediante la enfermedad. Hay una pregunta que nos podemos hacer. ¿Debemos esperar hasta que la disciplina divina venga sobre nosotros o podemos hacer algo antes de que seamos disciplinados? Recordemos lo que pasó con los amigos de Job, los que le insinuaban que él sufría por causa de algún pecado, aunque ellos no sabían que no sufría por el pecado. Pero el hecho de sugerir eso fue pecado para ellos, y Dios estaba dispuesto a disciplinarlos. Dice Job 42:7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Dios permitió que el arrepentimiento oportuno de los amigos de Job y que la oración unos por otros pudiera hacerse antes de la disciplina. Cuando la Biblia dice que Jehová aceptó la oración de Job, está diciendo que Dios no trajo una disciplina, por ejemplo, de enfermedad sobre Elifaz, Bildad y Sofar. Así también nosotros podemos orar y presentarnos delante del Señor de día y de noche, cuidando que nuestro andar sea aprobado por Él, pidiéndole un buen entendimiento y diciéndole: Señor, ayúdame a entender las líneas que no debo de cruzar. También si he pecado en algo, concédeme confesar esa ofensa, ese pecado. Concédeme limpieza de corazón. Si hacemos de esa manera, podemos evitar las disciplinas. Vemos que los siguientes versículos de Santiago dicen, hablando de estos casos, dicen: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ahora la Biblia, Santiago, nos habla de Elías, el profeta. Un hombre sujeto a pasiones, es decir, muy humano, pero dice que Elías oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a subrayar esta parte: la tierra produjo su fruto. Santiago recuerda a la iglesia la oración ferviente de Elías, pero también le recuerda sus pasiones, sus emociones, sus debilidades humanas. Pero a pesar de esa humana debilidad, su oración ferviente fue oída. Pero ¿por qué Santiago recuerda o nos recuerda la oración de Elías? ¿Está Santiago sugiriéndonos que la iglesia debe orar para que no llueva por 3 años y 6 meses sobre alguna ciudad? ¿Y que luego volvamos a orar para que llueva? Sabemos que Santiago no tiene la intención de que oremos así. Santiago no está sugiriendo que se ore por lo que oró Elías, sino está enseñando la oración ferviente, la oración eficaz del justo, en la misma forma como oró Elías. Pero además de que Santiago enseña la oración ferviente, es decir, la oración por sanidad, parece que hay otra razón por la que Santiago menciona a Elías. En Primera de Reyes 16, la Biblia menciona el contexto por el cual el cielo fue cerrado por 3 años y medio. Y ese contexto era el pecado. La Biblia está hablando de una disciplina, un contexto de disciplina. En el caso de Elías y del pueblo de Israel, no fue una disciplina por medio de enfermedad, sino una sequía económica. El versículo 30 de Primera
el primer libro de los Reyes 16, dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, que era el rey, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Él cruzó límites, más que todos los que reinaron antes de él. Ese era el contexto de la disciplina divina por medio de una sequía. Debemos ver que lo contrario al temor de Dios es la ligereza. Lo opuesto al temor de Dios es la ligereza. ¿Qué es ser ligero? Es cruzar los límites. Es cuando a una persona le es fácil hacer lo malo. Una persona que habla fácilmente pecando con sus labios o que hace algo cruzando los límites del temor de Dios. Esa persona no piensa en los juicios de Dios, ni en la disciplina de Dios, ni en la santidad de Dios. Eso le pasó a Acab, el rey de Israel, y eso le pasó al pueblo de Israel. Hubo ligereza en lugar de haber temor de Dios. Y entonces vino una disciplina por medio de una sequía, por medio de una escasez. Dice la Biblia, el versículo 31, precisamente del primer libro de los Reyes, capítulo 16, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Está hablando del rey Acab. Le fue ligera cosa. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, el rey de Israel, el rey que debía honrar a Dios, fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Se le hizo ligero esto. Y le hizo un altar a Baal en el templo de Baal que le edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, otro ídolo, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Debemos saber que la ligereza en pecar solo tiene una solución: arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados para que seamos sanados, para que crezcamos en el temor de Dios. A una persona que le es cosa ligera ofender a otros, esa persona tiene falta de temor de Dios. Alguien que se detiene de ofender a otros, esa persona tiene temor de Dios. Por eso entendemos que Santiago recuerda a la iglesia la oración de Elías, porque esa fue una oración para que Dios quitara la disciplina, para que Dios perdonara a su pueblo. En ese momento, en ese contexto, el pueblo de Israel volvió a Jehová su Dios, se arrepintió de sus pecados de la idolatría. Y en ese contexto de arrepentimiento, Elías oró para que Dios hiciera llover otra vez sobre Israel. Esa fue una oración como la de Moisés para que Dios quitara la lepra de María. Fue una oración como la de David para que Dios perdonara su propio pecado y él mismo fuera sanado. La oración ferviente que está enseñando Santiago se refiere a una oración de petición, de súplica, para que Dios quite precisamente la disciplina, para que Él acepte la confesión de pecados, para que Él acepte el arrepentimiento. Hay oraciones de alabanza, pero la oración ferviente se refiere a una oración de súplica por un favor de Dios. Y Santiago recuerda que la oración de súplica de Elías había sido oída. Por esto, hermanos, si Dios trata con nosotros y nos muestra nuestros pecados, podemos orar fervientemente. Podemos pedir al Señor misericordia. Podemos confesar nuestros pecados y podemos pedir perdón. Y para terminar, hermanos, recordemos cómo fue la oración ferviente de Elías para que Dios hiciera llover. Aquella no fue una oración de una sola vez, una oración rápida, sino que Elías perseveró orando, mientras que 7 veces su siervo iba y venía para mirar el cielo y ver si había alguna señal de lluvia, porque el cielo había sido cerrado. Y a la 7ª vez
dijo el siervo de Elías: yo veo una nube pequeña, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él, Elías, dijo: ve y di a Acab, es decir, el rey, dile, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Una oración que fue ferviente, que fue persistente, que fue esperando en el Dios de las misericordias, el Dios que perdona el pecado, el Dios que nos da la oportunidad del arrepentimiento, el Dios que escucha la confesión de pecados y que entonces también sana nuestra tierra. Por esto la Biblia también en esa ocasión dice que los sacerdotes oren, lloren ante el altar, que el pueblo se arrepienta, y Dios, solícito por su pueblo, no solo va a perdonar el pecado de su pueblo, sino va a sanar su tierra. Así que Dios no solo sana el cuerpo, sino sana la tierra. Esa fue no solo una oración ferviente de petición. La oración de Elías fue también una oración persistente, porque la fe de Elías fue mostrada por sus obras. Por esto Santiago anima a la iglesia a orar fervientemente, es decir, orar unos por otros, es decir, orar de manera insistente, porque en esos momentos de disciplina, precisamente debemos ver que son oportunidades para que volvamos a Dios. Por esto Santiago concluye su epístola diciendo: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Con estas palabras, Santiago cierra su epístola. Veamos que Santiago anima a la iglesia a orar unos por otros, a orar por el perdón, por la restauración en momentos de disciplina. La iglesia no está para condenar. Nuestro ministerio no es acusar ni es juzgar, sino servir en el ministerio de la reconciliación con Dios. Dios va a oír esa oración y Dios va a dar su temor reverente a los suyos. Él nos va a ayudar a crecer, no juzgándonos, sino reconciliándonos, sino orando unos por otros. Pidámosle al Señor que Él ponga en nosotros ese corazón, que Él ponga en nosotros ese temor. Y si en algo sentimos que Dios está tratando con nosotros, podemos con confianza confesar nuestro pecado y decirle: Señor, perdóname, límpiame, sáname, sana mi tierra, bendice nuestra tierra. Que Dios les bendiga. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy, sánanos. Clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos.
levante sus manos al cielo y diga conmigo: sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos. Díselo de nuevo: sánanos, sánanos, sánanos. Todo el mundo levante sus manos y haga un clamor al cielo y dile: Señor, perdona, perdona nuestros pecados. Humillamos nuestra vida ante ti esta noche, Señor. Oh, sánanos, Señor. Sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos. Es el clamor de ese pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Dilo conmigo: sánanos, sánanos, sánanos. Levante sus manos una vez más. Sálvanos, Señor, con tu poder y tu amor. Sálvanos, oh Señor. Nos humillamos y te pedimos perdón, Señor. Escucha la oración de tus hijos. Escucha la oración de tus hijos. Sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Dice una vez más: sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos.